Buenas tardes a todos. Ya veo que hay gente de Madrid y de México, más gente de México, Querétaro, Veracruz. Sí, me he cortado la barba. He ido a la barbería del hijo de un peluquero que era... voy a dar un momento el sonido a ver si me escucháis. Hombre, uno desde Huesca. ¿Qué tal, Fernando? México. Sí, se me escucha. He ido a la barbería de un hijo de un barbero, de un peluquero que tenía en mi parroquia y le he dicho, bueno, venga, córtamela. Por un lado, no sé si hago bien o hago mal, porque algunos decían que mejor barba larga. A mí me da exactamente lo mismo. Bueno, tenéis en la descripción donde enviar notas de voz para contestar y que esto sea una cosa más dialogada. A ver un momento que miro el ángulo, un poquito más abajo, ya está, sí. Bien. Bueno, en la pantalla que tengo delante no estoy del todo centrado. A ver, ya ha llegado una, la primera pregunta. Vale. Bien, vamos a ver cuál es la primera pregunta que alguien hace. Un segundo. Padre Fortea, ¿cómo está? Muy buen día desde Chile. Esperando que esté su salud bien, que todo esté en armonía por allá. Quisiera preguntarle si nos puede profundizar acerca de lo que dijo Jesucristo a la samaritana en el pozo sobre que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Gran abrazo desde Chile, gran saludo, que Dios los bendiga a todos. Una pregunta profunda esta, ¿eh? Hay preguntas que son más ligeras, otras muy amplias. Esta es una pregunta de las que me gustan. Porque durante mucho tiempo algunos dirían, bueno, pues para adorarle en espíritu y en verdad, lo mejor es solo adorar a Dios, adorar solamente debemos adorar a Dios. Pero algunos pensarían, en otras épocas, si les hicieran esta pregunta, lo que hay que hacer es dejar todo lo que sean reliquias, santos, centrarse solo en Dios. Lo que pasa es que ese Dios bíblico le gustan mucho las intermediaciones, ya desde los comienzos del Antiguo Testamento. Con lo cual, ese estar centrado en Dios, no podemos estar más centrados que lo que Dios quiera. Si Dios quiere la intervención de reliquias, pues no podemos nosotros obrar de otra manera. ¿Las reliquias aparecen en la Biblia? Sí, sí. Varios lugares. Hechos de los Apóstoles, cuando no podían Pablo ir a todos los pueblos en una de sus misiones a tocar enfermos, y Dios le inspira que use pequeños pañuelos que él tocaba y que los llevaban a los enfermos. En el Antiguo Testamento lo mismo, hay un cadáver que ponen sobre el cuerpo de un profeta que había muerto y revive. No me voy a extender sobre el tema. Los santos, el mismo Dios en el Antiguo Testamento hace grandes elogios de sus siervos. La Biblia, que está centrada en Dios, no considera que esté descentrada por el hecho de a veces elogiar grandísimamente
a algunas figuras de siervos de Dios. Bien, no voy a poner ejemplos porque hay muchos. Esto es tan así que el cuerpo de Moisés hubo que ocultar el lugar donde iba a ser enterrado. Al final de la vida de Moisés nos cuenta la Biblia que se fue a un monte y allí falleció y no se sabe dónde está enterrado. Eso no ocurrió por casualidad. Ese pueblo llevaba el cuerpo de Jacob de nuevo a Israel, a la tierra de Israel. Tanto había engrandecido Dios a Moisés, tanto había obrado por él, que Dios consideró necesario indicarle eso, que se fuera a morir a un lugar apartado y que no buscaran dónde había sido enterrado. Probablemente no fue solo, fue con varios más. Y no le buscaron porque Moisés habría dado instrucciones acerca de eso. Y se fue a morir solo porque él sintió que le había llegado la hora. Dios ha engrandecido a algunos de sus siervos, los ha hecho instrumentos. Dios ha sido el primero en usar ampliamente la intermediación, con lo cual la adoración a Dios plena, total, sin ninguna impureza, la plena verdad de la adoración a Dios no significa tomar el árbol y quitarle todas las hojas, quitarle las ramas. ¿Cuántas veces he escuchado yo, ¿para qué ir por las ramas cuando podemos ir al tronco directamente? Sí, pero la verdad bíblica nos lleva a entender todo como un gran árbol, tanto la verdad, una verdad troncal, esencial, que se ramifica en más verdades. La verdad troncal es Dios, uno y trino, lógicamente. Pero Dios, uno y trino, ha querido que la verdad se ramifique en muchas verdades, con una jerarquía de verdades, evidentemente. Teológicas, qué hay en el más allá, los ángeles, etc. Es entender la verdad como la verdad revelada, la verdad bíblica, como un tronco, lleva a que la adoración de la verdad, que es Dios, también se ramifica como un tronco. Hay una simetría entre la verdad como un tronco que se ramifica y la adoración a Dios entendida de este modo. Adorarle en verdad significa aceptar toda la verdad, la que Él nos ha revelado. No un esquema que yo tenga, una idea que yo tenga. Adorarle en verdad es escucharle y adaptar nuestras mentes a lo que Dios nos está diciendo. En el Antiguo Testamento Dios nos enseña cómo adorarle. De forma muy precisa, Dios da instrucciones acerca de cómo adorarle. En el Nuevo Testamento va a ser todo más espiritual y menos material. Pero también hay instrucciones. E incluso el mismo Pablo dará instrucciones menores para sus comunidades, que entendemos que eran una adaptación de esa adoración troncal a ramificaciones de lo menor. Y por eso dirá, pues las mujeres que vayan con velo, los hombres que no se cubran la cabeza al orar. Es decir, a la hora de adorar, de nuevo hay cosas que son troncales y ramificaciones menores. Hay que aceptar que la verdad bíblica es así.
Hay muchos que dicen, mira, lo importante es que ames y ya está, ya está. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa cosa? Lo importante es que ames y lo demás ya todo da lo mismo. No, la verdad bíblica no nos dice eso. Tiene que haber una búsqueda de la verdad. En ese sentido podríamos decir que hay una lucha por la verdad, lucha contra nosotros mismos, contra nuestros prejuicios, nuestros errores, nuestra capacidad de equivocarnos. Errores que nos vienen de la sociedad, de otras personas, etc. Hay una relación profunda entre verdad y adoración. Si quiero adorar de un modo perfecto, debo conocer de un modo perfecto. No significa que conozca mucho. ¿Quién conoce todo lo que Dios nos ha dicho en la Escritura? Nadie. Probablemente ni los ángeles. Hay misterios que se les escapan. Pero lo poco que conozcamos, aunque sea un niño, que lo conozca bien, hasta un niño puede adorar en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu, lo contrapone a material. ¿Es mala la adoración material? No, no. Ahora bien, la adoración solo material sin espíritu no vale nada. Sin duda, el mismo Jesús hacía oraciones en determinados momentos, plegarias rabínicas, en cena de sábado, etc. También Jesús hizo una adoración material. Su misma muerte en la cruz es una adoración de Dios. ¿Cómo? Cumpliendo su voluntad, glorificándole en la cruz. Cuando Jesús dice adoración en espíritu, por lo tanto, no está negando la adoración material, los actos materiales de adoración. Los reyes magos que aparecen en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, le adoran trayendo oro, incienso y mirra. Y no dice el Evangelio que hagan mal. La viuda que echa unas moneditas en el gazofilacio del templo, echa unas moneditas materiales. María Magdalena derrama aceite, bálsamo de nardos en los pies de Jesús. No solamente la materia, sino el modo también es material. Tomará sus cabellos y enjugará sus pies. Es una adoración material, expresión de la adoración espiritual. ¿Es eso malo? No. Jesús dijo que allá donde se predicara el anuncio, el Evangelio, se diría, ¿qué hizo esa mujer? La elogia. Con lo cual, adoración en espíritu y en verdad no es los que nunca la adoran lo que ellos piensan. Los que de verdad adoren a Dios, los que de verdad aman a Dios, ellos pueden profundizar. No es una contraposición material espiritual, sino el corazón es lo espiritual que se ramifica en lo material. Se me están ocurriendo más y más y más ejemplos, pero tampoco tiene tanto sentido. Yo creo que lo esencial está dicho y quizás la respuesta ha sido un poco compleja, pero la síntesis es esa. En la medida en que conozcamos la verdad de la adoración, ¿qué es adorar? En esa medida en que conozcamos la verdad, adoraremos mejor. En cantidad y en calidad.
Yo creo que ese es el sentido de Jesús al decir esas palabras. Pero sí que es verdad, eso es cierto, que cuando dijo Jesús eso nos animaba a centrarnos en lo espiritual, sin despreciar, sin excluir lo material. Porque dice esas palabras en Samaria, hablando con la samaritana, hablando en el contexto de la adoración en el monte Garizim. Nuestros padres adoran a Dios en este monte. Vosotros lo hacéis en Jerusalén. Jesús dice, va a llegar un momento en que adorarán en espíritu y en verdad. Cierto que también la respuesta podía haber ido por ese otro lado. Lo que he dicho me parece a mí va más a lo profundo, a la esencia que hay en esas palabras, pero también hay una derivación en ese sentido. Nos fijamos menos en lo... Más que menos, tampoco sería la palabra exacta. No nos quedamos en la corteza de las cosas. No ponemos todo nuestro corazón solo en lo material. Lo material es expresión de lo espiritual. Bien, la respuesta ya está. Veo que hay gente de Barcelona, María Teresa desde España, Nueva Jersey. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Pom, pom, pom. Buenas tardes, padre, desde Segovia. Bueno, yo viendo el horror de la guerra, el horror, y bueno, sufriéndola en propias carnes. Llevo injustamente sin ver a mi hijo de 2 años desde diciembre. Y bueno, es que no hay ni siquiera denuncia de género contra mí ni nada, es porque a la madre se le ha antojado llevársele a Madrid. Es todo un horror. Sinceramente, el mundo me parece gobernado absolutamente por el demonio. Me encantaría escucharle decir que Dios está aquí, que está al mando de todo. No sé. Bien. A ver, para escuchar el nombre otra vez. Buenas tardes, padre, desde Segovia. Bueno, yo viendo el horror de... Muy bien. No hace falta que digáis el nombre. Me gusta escuchar la ciudad de la que habláis, pero podéis mantener el anonimato completamente y decir solo el país. Vamos a ver, lo que me dice esta persona, le comprendo totalmente. Totalmente. En España hay una ley absolutamente malvada y maligna cuando un matrimonio o una pareja se separan, se divorcian, lo que sea. Es cierto que había maltrato de la mujer y lo hay. Es cierto, eso algo hay que hacer contra el maltrato de la mujer. Nadie debe ser maltratado por nadie. Y especialmente repugnante es el maltrato por el propio marido. Algo hay que hacer. Pero, ¿qué se le ocurrió al legislador en España? Se le ocurrió una ley, que no voy a entrar ahora en sus particularidades, pero que muchísimos juristas, hasta que ya se han visto poco menos que obligados a callar por la presión social y política, presión política que ha movido a la sociedad en ese camino. Se les ocurrió una ley en la cual, en la práctica, el testimonio de una mujer puede meter en la cárcel a un hombre. Me dirán algunos que no es exactamente así. Bueno, pero ¿cuántas veces ha ocurrido eso? Sin duda que muchísimas. Yo conozco a personas, amigas mías,
que las conozco como la palma de la mano y que me dijeron, padre, yo no le puse la mano encima a mi mujer. Pero esa noche fui a dormir a un calabozo de una comisaría. Esa ley es horrible, espantosa. No hay nada peor para un hombre inocente que verse un día en la cárcel. Es verdad que no todos acaban condenados, pero desde luego la ley no da una situación de igualdad. ¿Cómo puede ser que la palabra de una sola persona meta en la cárcel a otra persona? Bien, es una ley que desgraciadamente hoy día no hay ni debate para cambiarla. Bien, respecto a los hijos, allí ya no conozco también las formalidades de la ley, pero es cierto, cuántos padres se sienten en una situación no de igualdad, sino completamente arrinconados, sin poder ver a sus hijos, recibiendo las migajas. He conocido casos así. Entonces, ¿qué puedo decir? Más que lo siento de todo corazón lo que a ti te ha pasado. Lo siento de todo corazón. ¿Qué puedo decir? La mujer ha estado oprimida en tantos lugares, en tantos... Pero claro, la solución a la opresión de la mujer no es crear una ley injusta. Si eso se hace, la lucha por la defensa de la mujer tiene que hacerse siempre desde la verdad, desde la justicia. Cuando intentamos saltarnos la verdad o la justicia para favorecer a una persona, en el fondo estamos sembrando semillas que producirán muy malos frutos en el futuro. No sabemos a dónde nos va a llevar, sin contar con que eso puede ser la semilla de futuras leyes con futuras injusticias. Pero esta ley ya de por sí ya ha creado mucho sufrimiento y hasta suicidios de hombres. Pero yo, como tantas otras personas, nos sentimos tan impotentes. Tantos juristas han dicho lo mismo. Qué barbaridad, qué monstruosidad legislativa han hecho aquí. Pero al final los políticos lanzaron eso como progresismo y al final más y más políticos de muchos partidos entendieron que nadie quería bajarse de ese carro del progresismo. Tú puedes hacer la mayor barbaridad, que si eso es progresista, una vez que convenzas de eso a una sociedad, lo tienes todo ganado. Así que, padre, que me has hecho este comentario, ¿qué puedo decirte? Más que desde la fe, tú que eres padre, en un padre, lo lleves lo mejor posible. Desde la fe, tú que eres padre, en que Dios es padre. Si Dios existe, recuperarás a tus hijos en la tierra o en el más allá y vivirás tu paternidad toda la eternidad. Dirás, hombre, pero aquí la vida es lo que cuenta. No, los 50, 70 años que te queden de vida no son nada frente a millones y millones de años. Te quedan por dar paseos en la nueva tierra, abrazos, charlas, y tus hijos se sentirán orgullosos de tu alma, no de otros aspectos. Habrás perdido, de acuerdo, unos años, pero después te van a querer, a admirar como padre, por lo que seas. ¿Dónde está Dios ahora que sufro? Sí, a veces es muy duro entenderlo, pero Dios es la única solución. Si Dios no existe,
has perdido a tus hijos para siempre y no los recuperarás después. Si Dios existe por encima de la justicia de los hombres, hay una justicia de Dios. Siguiente pregunta. Desde Mendoza, Argentina, esta persona. Vamos a ver. Hola, querido padre Fortea. Rosario de Mendoza, Argentina, le habla. En primer lugar, agradecerle su ministerio en las redes sociales porque me convertí luego de 15 años de estar alejada absolutamente de la iglesia, gracias a haberlo encontrado usted durante la pandemia en YouTube. Bueno, mi pregunta es la siguiente, con respecto al libre albedrío. ¿Hasta qué punto somos realmente libres de decidir si es como si de cierta manera todas nuestras decisiones y nuestros actos ya estuvieran escritos en la mente de Dios, o porque Él todo lo sabe? Entonces, ¿hasta qué punto tenemos libertad verdadera si todo lo que vamos a hacer ya lo sabe Dios? No sé si me explico bien, pero esa siempre ha sido mi duda. Le mando un abrazo grande. Gracias. Esta pregunta debe estar en la mente de muchas personas porque ya me la han hecho varias veces en estos directos, en estos encuentros vivos. Debe ser algo que preocupa a las personas que reflexionan, porque se repite y se repite. La respuesta es un misterio porque por más que yo ahora te dé mi modesta explicación, es cierto, en lo más profundo de esta cuestión hay un misterio que solo se resolverá en el más allá. Una cosa es conocer. Imagínate que el tiempo es una cosa que fluye, solamente existe ahora el presente, lo demás ya existió y lo demás todavía no existe. Pero imagínate que el tiempo entero, la historia entera, la tuviéramos como en una cinta de película, de las antiguas, que van con una cinta. Y que Dios tuviera el cassette y que ya hubiera visto la cinta. O imaginémoslo como un archivo multimedia, en los que ahora vienen las películas, que en el ordenador puedes verlo en cualquier momento, cualquier escena, sin necesidad de correr hacia atrás o hacia adelante, puedes escoger el momento y lo ves. Dios ya ha visto, está fuera del tiempo, Dios ya ha visto la historia humana, sabe lo que va a ocurrir, pero cuando ocurría, los seres humanos éramos libres. El que Él sepa con seguridad el final de la película, si yo veo en la televisión, en las noticias, la grabación de un secuestrador que da un tiro a un cajero en un banco y se muere, él era libre, eso ya está grabado. Yo puedo ver el pasado, pero él era libre cuando lo hacía. Alguien me podría decir, pero ya está grabado, ya esto está así, no se puede cambiar. Es verdad, esto ya no se puede cambiar. De las miles de cosas que podían haber sucedido, sucede una, y esa una ya no se puede cambiar. Se podrán hacer muchas más cosas en el futuro, pero esa es inmutable. Lo que sucedió ya nadie lo puede cambiar. Pero era libre cuando lo hacía. ¿Qué pasa desde Dios? Desde Dios lo que sucede es que Él ya ha visto la película. Y es una película en la que sus intervenciones están entrelazadas con nuestras decisiones. No está Él de espectador, sin más. Él puede intervenir, puede enviar un ángel, puede enviar un huracán, Pero cuando se grababa la película, cada personaje era auténticamente libre. Ya os dais cuenta de que esto es maravilloso desde el lado de Dios. Esto le permite hablar de un modo que nadie más puede hablar como Él. Bueno, siguiente pregunta. Padre Fortea, saludos desde México. Mi nombre es Luis. La siguiente es una pregunta que me
he hecho principalmente en base a leer a algunas otras personas referente a que si uno al cumplir, en este caso los mandamientos o la ley de Dios, ya se cumple toda la Torah, la antigua Torah, o lo que vendría siendo lo que es esa enseñanza que les dio a Moisés. Y de ser así, uno por cumplir los mandamientos o la Torah se convierte en parte del pueblo de Israel. Saludos, Padre Forte. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver. Salud. Un segundo que sin querer... Vale. Vamos a ver. Es cierto que todos los mandamientos se encierran en dos. Todos los mandamientos, incluso del Antiguo Testamento, se condensan en dos. Pero también es verdad que Dios quería en el Antiguo Testamento que cumplieran todos los mandamientos, porque lo dice el mismo Jesús. ¿Creéis que he venido a abolir la ley? No he venido a abolirla, sino a darle cumplimiento. En el Nuevo Testamento, lo que cumplimos son lo que conocemos como los 10 mandamientos, pero esos 10 mandamientos realmente incluyen todo. Lo que pasa es que lo hacen de un modo ordenado y jerarquizado. Lo más importante al principio, amarás a Dios sobre todas las cosas, y esos 10 mandamientos de un modo jerarquizado nos llevan a cumplir cosas que no están incluidas en esos 10 mandamientos. Por ejemplo, se plantea la cuestión, ¿es lícito el aborto? Pues cumpliendo los 10 mandamientos, cuando surge esa cuestión, uno nos dice, pues no es lícito. Y como esas tantas cosas. Los 10 mandamientos no hablan de las drogas, pero ¿son lícitas? ¿Es lícito el uso de drogas? La respuesta será no. Por lo menos no con un uso recreativo, sí con un uso médico. Los opiáceos se usan en medicinas y la morfina se usa actualmente en los hospitales, etc. Con lo cual, los mismos mandamientos, si los cumplimos, si reflexionamos sobre ellos a la luz del Nuevo Testamento, nos lleva a responder, ¿pero las drogas absolutamente no? ¿O sí que se puede admitir un uso hospitalario? El aborto no, pero ¿y si le tengo que dar un medicamento a una mujer con cáncer que desgraciadamente también va a producir la muerte del hijo, pero al menos se salvará la madre? La respuesta es sí, se puede. Es decir, los 10 mandamientos son el gran resumen dado por Dios. Algo magistral, porque lo que no vio Dios que era conveniente es decir, mira, aquí tenéis 200 pequeños mandamientos cumplidos. No, les dice, esto es lo importante. Y en siguientes veces les dice primero lo más importante. Y cuando ya lo saben, más adelante les da todo el Levítico. Y cuando ya conocen el Levítico, les da nuevas instrucciones en el Deuteronomio. Deuteros nomos, la ley que viene después, la segunda ley. Es decir, Dios lo hace todo de un modo, como he dicho antes, jerarquizado, organizado. Hay un orden. La otra cuestión, es decir, por lo tanto, los 10 mandamientos, si los cumples, te guiarán para las otras cuestiones de la vida sobre lo lícito y lo ilícito. La otra cuestión, somos del pueblo de Israel. Nosotros somos el nuevo Israel. O, dicho de otro modo, nosotros estamos injertados en el Israel fiel a Dios. Si vemos el pueblo de Israel como un tronco, la rama gentil ha sido injertada en el tronco hebreo fiel a Dios. Hay otra rama que lo podríamos llamar
el Israel que no aceptó a Jesús, que podemos denominarla como queramos, pero realmente Israel se dividió en dos ramas. ¿Pertenecemos nosotros a Israel? Bueno, si escuchamos a San Pablo dice, israelita no es el circuncidado en la carne, sino el que cumple la ley de Dios. Nosotros los cristianos no tenemos que judaizarnos. Nosotros somos un pueblo de Dios que, un segundo que miro si tengo batería, sí, un pueblo de Dios que está en la ley que Dios nos ha dado y no se nos pide que imitemos las costumbres particulares de aquel pueblo de hace 2500 años o 2800 años o 2100 años. ¿Por qué? Porque ahora ya le adoramos en espíritu. Ya no hace falta que estemos centrados en el tema de la carne, en lo material. Nosotros, cumpliendo la ley de Dios, siguiendo las enseñanzas de Jesús en el Evangelio, ya hacemos lo que Dios queremos, lo que Dios quiere. Dios no quiere que los esquimales que se han vuelto cristianos, sean evangélicos o católicos, hay de los dos, imiten materialmente las cosas del pueblo judío. No necesitan dejarse tirabuzones, ni no recortarse determinadas partes de la barba, ni llevar filacterias en el borde de la camisa, No, eso ya no solamente no es necesario, ni sería bueno, porque nosotros ya le adoramos en espíritu. Ya lo material tiene importancia en la medida que es una manifestación de la adoración a Dios adecuada, pero no es adecuado judaizarnos. El pueblo judío, porque algunos que he visto que se han judaizado, me acuerdo, un pastor protestante que llevaba una kipá en la cabeza, se dejó el pelo como los judíos, todo lo seguía como los judíos. Pues claro, yo le diría muy bien, pero cuando estás imitando materialmente al pueblo judío, ¿qué estás imitando materialmente al pueblo judío del siglo I, que conoció Cristo, o del siglo V antes de Cristo, o de la época de Abraham? Porque evidentemente Abraham no vestía como los judíos que van de negro, los hasidín de la zona de Ucrania y Polonia. De ninguna de las maneras vestía así. Abraham no llevaba solideo, Abraham no llevaba filacterias. Cuando estás imitando al pueblo judío, ¿a cuál estás imitando? Porque los judíos de Palestina, 3 siglos antes de Cristo, no hablaban hebreo. Hablaban una lengua que no es un dialecto del hebreo, es el arameo, es otra lengua que venía de Oriente. Los judíos, algunos que vivían en Israel en la época de Jesús, en Israel, lo que hablaban era griego y tenían nombres griegos y vestían como los griegos. Entonces, cuando alguien se pone a imitar a los judíos, está imitando lo que ha visto en las películas. Pero muchas de esas cosas, no voy a entrar ahora a analizarlas, que podría, no existían en el siglo I, no las llevaba nadie. Es que seguir a Jesús lo sigo mejor si hago esa imitación de un pueblo concreto en una época. No. Porque es que incluso aunque quiera seguir las leyes del Levítico, eso en el Concilio de Jerusalén, veas Hechos de los Apóstoles, quedó zanjado el asunto. Hubo unas discusiones tremendas de las que da constancia Pablo en Gálatas. Y el asunto se zanjó por voluntad del Espíritu Santo, que dice el Espíritu Santo y nosotros, dirá el apóstol Santiago cuando envía la carta a los hermanos de Antioquía. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido el poder de atar y desatar. Y allí ya quedó claro, no vamos
a seguir las prescripciones rituales de descanso sabático, alimenticias del Antiguo Testamento. Vamos a seguir lo que es eterno, el amor. No matarás, no levantarás falso testimonio. Todo lo que es eterno sigue vigente. Ahí está San Pablo, ahí están los primeros obispos de la historia, determinando qué era lo eterno, y está muy claro. Está muy claro. ¿Puedo andar más de 1000 pasos el día del descanso del Señor? Sí que puedes. ¿Puedo robar? No puedes. Pues como eso, 1000 ejemplos. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Padre Fortea, buenas tardes. Quisiera preguntarle, bueno, esto ya creo que ya me lo había dicho, pero de todas maneras me gustaría que lo pudiera mencionar o dar más detalles acerca de la indulgencia plenaria. Por ejemplo, cuando ya uno gana la indulgencia plenaria, se perdona todo, pero si uno vuelve a caer, ¿se acumula pues la pena temporal que se debía desde antes? ¿O sería como se dice vulgarmente borrón y cuenta nueva? Saludos desde Guadalajara, Padre, y por favor al final dé una bendición para todos. Que Dios lo bendiga también. Muy bien, lo voy a hacer, lo voy a hacer. La bendición al final. Es cierto que si uno se limpia, pero después vuelve a mancharse, pues uno queda manchado. Si uno se limpia, pero después vuelve a mancharse, queda manchado. La indulgencia plenaria, por lo tanto, volveríamos a empezar. La indulgencia plenaria limpia, digámoslo así, la deuda, limpia el aspecto externo que tiene el pecado. Lo que no cambia la indulgencia plenaria es las malas inclinaciones, las deformaciones, el vicio. Por lo tanto, vemos aquí dos aspectos distintos. Y voy a responder a algo que no has preguntado, pero que me parece muy interesante. Cuando alguien muere, si ha cometido muchísimo pecado, ¿la indulgencia plenaria hace que vaya directamente al cielo? Pienso yo que no. La inmensa mayoría de las personas solo tienen pecados de debilidad, con lo cual, con poco tiempo de purgatorio, entrarán en la presencia de Dios. Los pecados de debilidad, pues por ejemplo, una persona que abusó más de lo debido de la bebida, pues en el pecado tiene la penitencia. El drogadicto, pues en el pecado tiene la penitencia. La mayor parte de las personas con una indulgencia plenaria van al cielo. Rápidamente. Hay pecados en que hay más maldad, en que se ha hecho daño a los demás, en que se ha hecho sufrir. Allí, hasta que no se enderece la deformación, hasta que no se ponga recto lo que se torció, hay que cambiar la psicología de la persona, sus prejuicios. Cuando uno se muere, tiene todos los mismos prejuicios en la mente. Y sus esquemas mentales, y su mentalidad. Por eso, cuando hay personas muy malas, que han hecho sufrir mucho, algunos, aunque se les lucre una indulgencia plenaria, tienen más cosas que limpiar que lo meramente externo. Para el resto, la inmensa mayoría, con una indulgencia plenaria, irán al cielo de inmediato.
Pero alguien que ha asesinado, que ha sido un terrible dictador, no, probablemente tendrá que estar allí, no porque la indulgencia plenaria no funcione, sino porque hay otra dimensión que hay que sanar, rectificar, cambiar, y eso no es una varita mágica, que les toque y ya está. Pero sí, a la pregunta que me has dicho, si yo me limpio y después me vuelvo a ensuciar, tengo que limpiarme posteriormente de lo que haya hecho a partir de entonces. Ya vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Aquí no sale el tiempo. Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo porque yo ya estoy un poquito cansado. Vamos a responder. Buenos días, padre. Saludos desde México. Yo tengo una duda. Por ejemplo, el domingo estaba leyendo la Biblia, el pasaje bíblico de Lucas 12, 49 al 59 me parece. Y pues hablaba sobre cómo Jesús vino a traer fuego a la tierra. Y este fuego quiere que esté ardiendo. Y después viene a decir que Él vino a traer contradicción, que Él viene a ser un signo de contradicción. Sin embargo, pues yo no entiendo muy bien cómo es que sirve para la evangelización o cómo es que sirve para el plan salvífico ser contradicción en un mundo en el que la confusión está tan arraigada y tan palpable. No sé si podría esclarecer mi duda. Muchas gracias. Muy bien. Sí, el fuego está claro. He venido a traer fuego al mundo y ojalá que estuviera ardiendo. Se está refiriendo al fuego del amor a Dios. El amor a Dios es una pasión, es un fuego que arde. No todo el mundo que ama a Dios lo ama tan ardientemente. Pero los que lo aman así, pues ojalá que ese fuego inundara la tierra. Después él no trae la contradicción, él dice, se pondrá la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. No, él no trae contradicción, él de hecho dice que va a ser así. Y esa es la experiencia. Uno se convierte a Dios, no quiere hacer daño a nadie, quiere ser bueno con todos y sin embargo tiene problemas. Los que aquí me estáis escuchando que hayáis tenido una conversión, lo habéis experimentado. Uno se preocupa de la propia alma, como eso sea intenso, es decir, una verdadera conversión, ¿cuánta gente se pone contra ti? Es así, es así. Y hay que llevarlo con paciencia. No se puede solucionar más que decir, tened paciencia. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver. Padre Fortea, desde México, Luis Ábalos. Mi pregunta es acerca de los líderes políticos. ¿Qué opina usted de los políticos que buscan afanosamente un lugar prominente en la historia y suponen encarnar a la patria, al pueblo y hasta a Dios? Muchas gracias. Sí. Mira, si yo hubiera vivido en la época de la guerra por la independencia de México, yo he dicho 1000 veces que todos hubiéramos salido ganando si se hubiera mantenido esa unión, si todos hubiéramos seguido unidos como una gran familia en plano de igualdad, El rey entraba, la monarquía en España entraba claramente en un camino constitucional de mayor democratización. Eso era evidente.
con lo cual hubiéramos tenido un rey cada vez más democrático, acabando siendo una monarquía constitucional. Mejor unidos todos, en una sola familia, en plano de igualdad. De hecho, hago un excursus. Así como en otros imperios, por ejemplo el inglés, la gran urbe, la más grande, la más poderosa, la más populosa, era Londres. Podríamos poner más ejemplos a lo largo de la historia. Sin embargo, poca gente sabe que en la época del Imperio Español, como a diferencia de otros imperios que solo buscaban robar, y el Imperio Español había favorecido la economía, había tratado a esas zonas, pasados los primeros bárbaros, primeros malos momentos, como provincias de un solo reino, la gran urbe del Imperio Español era México, la capital. Y poco a poco la economía y el comercio de Latinoamérica cada vez estaba teniendo como centro a México, no a la lejana España. Digo esto porque la unión creo que siempre es algo muy positivo, ¿eh? Pero cada uno que piense lo que quiera. Esto son cuestiones humanas. Pero yo que pienso así, si yo hubiera estado en la guerra de independencia en esa época y ya veo que México está perdida para el Reino de España, que ya podemos luchar pero que las posibilidades son prácticamente nulas, yo les hubiera dicho, mirad, aunque yo pienso así, que la unión es un bien, no matéis a nadie en ninguna lucha, aunque después os podáis meter en los barcos y volver a España. No, adiós. Que México sea independiente o sea parte de un imperio más grande, bueno, tiene una cierta importancia solamente, muy relativa. Pero estos seres humanos a los que vosotros matéis con vuestras balas, les estáis quitando la vida, el futuro. Que México sea independiente o parte de España, mira, de las dos maneras, bien. Pero no, dado que esto está perdido, dejad pasar el asunto. Alguno diría, no, vamos a luchar hasta el final, tenemos la posibilidad de ponernos en los barcos, llegar y nos darán unas medallas y... A Dios lo que le importan son sus hijos, no un imperio, no un cetro ni una corona, el honor de... Lo que le importa son sus hijos. Tenemos que amarnos, tenemos que querernos. Hubiera preferido la unión, pero dado que esto ya está perdido, cuanto menos sufrimiento, mejor. Entonces, esta respuesta es lo que les diría a los políticos de los que usted me preguntaba. Lo que importan son los seres humanos. Hay tantos políticos en tantos países del mundo tan entusiasmados por el honor de la nación. No, preocúpate de que tengan mejor sanidad, mejor educación, de que tengan más dinero, de que vivan mejor. Yo veo a gobernantes en el mundo que han empleado fortunas en engrandecer el nombre de la nación. Que la raya de la frontera venga aquí o allá, de que eso es lo de menos. Los seres humanos. Cuando uno es gobernante, ¿qué tiene que preocuparse? De que esos seres humanos vivan lo mejor posible, del modo más seguro, que tengan una justicia independiente, una policía irreprensible, que tengan medios para vivir honestamente, preocuparse de los pobres. Ese es el honor de un gobernante. Las otras cosas son vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. ¿Se gasta mucho dinero en vanidad? Sí. En España y en muchos países. Hay muchas partidas del presupuesto que no son para bien de los ciudadanos. Son
en el fondo para la imagen de los que gobiernan, para apoyo de grupos poderosos. Se aprueban leyes que van en contra del bien común. Se gasta dinero en cosas que para nada va a mejorar la vida de los ciudadanos. Eso ocurre en todas partes. Eso ocurre en todas partes. Hay siempre partidos de la oposición, pero claro, cuando gobierna el equipo A, como si fuera deporte, los del equipo B dicen, todo lo haces mal. Y cuando gobiernan los del equipo B, los del equipo A dicen, todo lo haces mal. Con lo cual ya los ciudadanos no saben realmente cuándo una crítica es justa, es honesta. Hay que cambiar la democracia, eso es verdad. Hay que reformar la democracia. Muchas veces se ha dicho, bueno, lo que hay que hacer es cambiar a las personas, cambiar los partidos, sí, pero cuando vemos que el mal es universal, que las democracias están cayendo en eso, en todas partes, con excepciones, pero que es un mal general, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Yo solamente digo algo hay que hacer, esa ya es labor de los políticos, no del predicador, pero los políticos, los legisladores, los hombres poderosos deberían preguntarse, ¿qué puedo hacer para que la democracia sea más útil? Para que la democracia esté al servicio de los ciudadanos y no centrada en que gane yo. Porque si gano yo, ya después haré mucho bien a los ciudadanos. Pero después, al final, no es así. Yo lanzo la pregunta. Como predicador, no me corresponde a mí decir, hay que hacer esto. Los intelectuales, los laicos, esa es vuestra misión. Pero está claro, la democracia en muchísimos países tiene que ser reformada. No está la democracia funciona, pero no funciona del todo bien. No funciona del todo bien. Al menos logra, y no es poca cosa, evitar el poder absoluto. Que una persona se perpetúe en el poder y logre tal cantidad de poder que si nos lleva al abismo, no haya ya instituciones que lo puedan detener. En ese sentido, no es poca cosa. Desde luego, los que se dediquen a la política, qué gran misión. Lejos de considerarla yo como algo sucio y malo, no. Que si uno va con voluntad de ayudar al prójimo, a la nación, al bien común, qué vocación tan bonita, qué trabajo tan bonito. 2 preguntas más, que además hago propósito de responderlas con brevedad. Vamos a ver. Muy buenas noches, Padre Fortea. Mi nombre es la hermana Alejandra, aquí desde Colombia. Quería mandarle un caluroso saludo aprovechando su conexión en directo. Muchas gracias, Padre. Y quería agradecerle por todo el material que ha subido en su blog y aquí en el canal de YouTube, que me han acompañado y me han servido durante todo este tiempo, especialmente durante el tiempo en pandemia. Padre, bueno, yo no tengo una pregunta, sino quería hacer como la invitación de que no solamente, no sé si pasa por allá en otros países, las personas a las que oramos, pero aquí la gente que está alrededor mío, muchas veces escucho que se ora y se ora por Ucrania. Yo pienso que la invitación es también orar por Rusia y sobre todo por Rusia, porque primero para los ciudadanos de Rusia no debe ser fácil que su presidente, por decirlo así, sea el malo de la historia. Entonces orar por los ciudadanos de Rusia y orar por el presidente de Rusia para que el Señor lo ilumine por ambos lados, tanto el presidente de Rusia como el de Ucrania, busquen el bien común de ambos pueblos y que el Espíritu Santo los ilumine a ambos, para que sobre todo por encima de toda enemistad puedan
puedan buscar el bien para ambos países. Muchas gracias, Padre Fortea. Efectivamente, tan víctimas a veces son los pobres rusos que sin ninguna culpa les han enviado a la fuerza a un país en el que nunca habían estado, como los que están luchando enfrente. Cuando a veces vemos las amenazas de Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, bueno, presidente o jefe de Estado, porque en realidad él se llama líder supremo. Cuando vemos las amenazas de guerra, de venganzas, de sufrimiento que hace el líder de Corea del Norte, los gobernantes tienen que preocuparse de los pobres norcoreanos. No deben decir, pues los aplastamos, la guerra y entonces... No. Tenemos el mismo corazón de compasión hacia los mismos norcoreanos, que sin duda alguna lucharán con todas sus fuerzas, pero lo entendemos, llevan